A continuación, tiene el uso de la palabra el profesor Mark Friedman durante 15 minutos que corren a partir de las 2:20. En primer lugar, quisiera agradecer a esta Corte la oportunidad de estar presente aquí en esta audiencia que creo no tiene precedente internacional. Es un momento clave, claro, para las negociaciones de paz y entonces de verdad es un privilegio estar aquí. Quisiera agradecer también a los asistentes a esta audiencia. Yo no hablaré mucho tiempo, en parte porque hemos entregado nuestro instituto y además un instituto colaborador, la Fundación Berghoff, una intervención suscrita por 38 expertos internacionales en temas de participación política en contextos de postconflicto. Gracias. Me centraré sobre todo en la primera pregunta en mis breves comentarios y un poco menos en la segunda. La tercera pregunta no me centraré en esto porque, bueno, no tengo la presunción de hablar de temas de derecho nacional. Estoy aquí como actor internacional. Quizás antes de responder de manera detallada a las dos preguntas, las cuales voy a dar unas reflexiones, quisiera exponer algunas consideraciones transversales que afectan a las dos. Y esto va un poco en el mismo sentido de otros intervenientes, incluso el Alto Comisionado para la Paz. En primer lugar, actualmente, yo creo que está muy claro de que la Colombia no está ante un proceso de justicia transicional, tal como está formulada en las preguntas, sino ante un proceso de negociación. No estáis todavía en un proceso postconflicto y por lo tanto es difícil contestar en términos concretos a las preguntas. Podemos, sin embargo, ofrecer algunas reflexiones jurídicas un poco más abstractas que pueden ser útiles para ustedes, pero en el concreto, hasta que hayan elementos acordados sobre lo que sería el proceso de jurisdiccional después de empezar un proceso postconflicto, es difícil estar muy concreto. Segundo, parto de la premisa de que, justo como fue mencionado antes, de que hay un objetivo central, hay una premisa central, prioritaria en una negociación con un grupo armado que tiene motivaciones políticas, cuando se está negociando con ellos y no imponiendo las reglas, pero negociando. Y es de que el objetivo, el prioritario tiene que ser, y siempre lo es en otros casos, la transformación de un grupo, de ese grupo armado, en un grupo pacífico no armado que participa como un grupo político en el escenario nacional. Lograr tal objetivo, que, insisto, tiene que ser lógicamente la prioridad, no la única, el único momento, pero la prioridad, implica acuerdos en otros dominios, tal como la justicia transicional. Pero tales acuerdos en otros elementos, que sean justicia transicional o en otros dominios, no pueden tener el efecto de imposibilitar la participación política de tal grupo. Si fuera el caso, eso pondría en riesgo total lo que serían las negociaciones. Crearían un incentivo
digamos, un obstáculo insalvable para el buen fin de las negociaciones. Bueno, ahora contestaré de manera más precisa a las dos preguntas, haber hecho esos dos comentarios más transversales. La primera pregunta, yo creo, tiene una respuesta bastante clara y breve, es que no hay límites derivados del derecho internacional. Respecto al alcance de la participación política de los desmovilizados en procesos de justicia transicional. Para decirlo de otra manera, no existe ninguna fuente de derecho internacional que alienta o que exija la aplicación de un límite dirigido a impedir la participación política de los miembros de un grupo armado no estatal con motivaciones políticas. Asimismo, no existe ninguna fuente en derecho internacional que desaliente dicho límite. En cambio, lo que hay es un margen bastante grande de flexibilidad para los estados nacionales. Y en este marco creo que puede ser útil consultar, además de sus experiencias nacionales, varios ejemplos internacionales, los cuales hemos tratado en nuestra intervención escrita. Pero rápidamente puedo decir de que si antes de finalizar un acuerdo existiera una prohibición de facto o de jure de participación política aplicable a líderes de un grupo armado con motivaciones políticas, se eliminaría un incentivo esencial, un sine qua non, para dichos líderes a la hora de negociar una salida definitiva del conflicto, que es el objetivo. En procesos de paz en contextos tan diferentes como los de Mozambique, Sudáfrica, Angola, Sudán del Sur, Burundi, Nepal, Aceh en Indonesia, Irlanda del Norte, Guatemala, El Salvador, Kosovo y Macedonia, no existía tal prohibición, ni de facto ni de jure. Por el contrario, en cada uno de esos casos se adoptaron, lógicamente, medidas legales específicas y flexibles, arreglos transicionales para facilitar una participación política efectiva, siempre basadas, por supuesto, en la condición explícita o implícita de poner fin a la actividad violenta y con independencia de las opciones personales de cada líder de tal grupo armado sobre si postularse o no para un cargo electo o público. De idéntica manera, en los procesos de paz hoy en día, en Filipinas, Mali y Myanmar, para dar unos ejemplos, la negociación está basada claramente en el reconocimiento de la necesidad de adoptar medidas transicionales y flexibles. En resumen, el derecho internacional no define de manera específica el alcance de la participación política de tales grupos y un Estado tiene un gran margen de maniobra. A la segunda pregunta, otra vez repito, estando en una etapa previa a un esperado futuro contexto de justicia transicional, no podemos analizar concretamente las posibles implicaciones directas que pueden tener la participación en política de los desmovilizados para los derechos de las víctimas, pues todavía no conocemos los elementos de lo que sería una futura justicia transicional, ni otros elementos claves de un esperado futuro acuerdo que pueden beneficiar a las víctimas, tal como el desarmamiento y la dejación de armas. Lo que sí podemos subrayar en temas de justicia transicional es de que existen una multitud de obligaciones fundamentales bajo el derecho internacional, que ya están muy bien conocidas para esta Corte, pero claro, que incluyen obligaciones de investigación, obligaciones de sanción, obligaciones de reparación y obligaciones de prevención. Dentro de este marco,
lo que el derecho establece de manera general no es una jerarquía entre el deber de prevenir los abusos y el deber de castigarlos, sino todo lo contrario, un requerimiento en el derecho internacional de satisfacer cada uno de ellos hasta donde sea posible. Esto es la doctrina interpretativa aplicable en un tal caso, cuando hay una multitud de obligaciones, tal como es el caso actual aquí, en el contexto de negociaciones. Esas obligaciones a menudo no pueden ser cumplidas de forma simultánea ni rápidamente. Una observación que ya entiende quizás mejor esta Corte que cualquier otra. Y no hace falta hacer toda una referencia también a una jurisprudencia internacional, también regional, que se puede ver, que da un margen de flexibilidad en contextos precisamente tal como es el caso de Colombia. Aquí cito el caso de masacres del Mozote, de la decisión de la Corte, la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual aplica un principio muy claro, muy importante en tal contexto, que es el principio de la armonización de obligaciones, la armonización. Sin citar el caso, vale la pena subrayar de que la declaración de esta Corte Interamericana supone, aún en el caso de graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, que los requisitos para enjuiciar no son absolutos y deben equilibrarse con los requerimientos de la paz y la inclusión política en las situaciones de posconflicto. Entendido así, el verdadero núcleo de análisis tiene que ser, en circunstancias tan complejas como las de Colombia, de cómo asegurar una armonización de las diversas obligaciones y no cómo asegurar uno o dos de ellas en aislamiento de las demás, basándose en una jerarquía imaginaria. No tengo mucho más tiempo para hablar en detalle sobre una idea que iba a desarrollar, pero rápidamente lo menciono. Es la idea de lo que yo caracterizaría como una condicionalidad positiva. Es decir, empezando con esa doctrina, esa obligación jurídica interpretativa de buscar la armonización de obligaciones, difícil para pronunciar para mí, perdona. Lo que se puede hacer es pensar en buscar, asegurar de que aplican unas condiciones transversales en relación a las distintas obligaciones fundamentales del Estado, de manera que los avances en el cumplimiento de una de estas conduce a los avances de las demás, con la finalidad de equilibrar lo que puede ser aceptable para las víctimas y a la vez ser aceptable para la sociedad. Por ejemplo, la participación política de los miembros de grupos armados desmovilizados puede ser condicionada no solamente en el desarme y la desmovilización, sino también a la aceptación, a la renuncia formal a la violencia, la liberación de los rehenes y prisioneros de guerra, la aceptación de reubicación temporal, la revelación completa de ciertos crímenes, actos de servicio social, actos de reparación y otros. La participación política también puede ser sujeto a una condición general de revocabilidad, siempre y cuando hay un incumplimiento por parte del individuo de una o más de las precondiciones de su participación. Tales condiciones que podrían formar parte de las consideraciones en torno a cualquier mesa de negociación y de preferencia acordadas ahí en vez de impuestas de fuera, pueden trabajar en favor de la paz y de la justicia, pueden producir dinámicas que a su vez pueden ampliar nuevos espacios
y generar nuevas iniciativas, es decir, un ciclo virtuoso, lo cual es condición sine qua non para la sostenibilidad de cualquier acuerdo de paz. Para concluir, puedo decir únicamente, repetir otra vez la importancia de no perder de vista lo que tiene que ser el objetivo central. Dentro del marco de justicia internacional, en un contexto de negociación antes de un acuerdo final, el objetivo, la premisa central, tiene que ser claro, que es la transformación. Hacer todo para que la transformación de un grupo armado en un grupo no armado, pacífico, político, puede realizarse. Muchas gracias por su atención.